Bueno, si hay reuniones a las que uno no quiere ir, una de ellas seguramente es la reunión de consorcio, porque suelen ser bastante problemáticas, volverse agresivas. Pero para tratar de que esto se solucione un poco, hoy trajimos a dos especialistas, a la contadora Silvia Aller Atucha y al doctor abogado Ronaldo Corec, que forman parte de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 14. Ellos no son personal de la comuna, sino que brindan su horario y sus conocimientos para allanar estas dificultades que se nos presentan en estas terribles reuniones de consorcio. Bueno, les doy la bienvenida y les agradezco que estén acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, hoy va a ser un programa dedicado a la comunidad. Y como decía en un principio, las reuniones de consorcio suelen ser tediosas y a veces se tornan bastante agresivas. Es difícil convivir en un edificio y sobre todo cuando el edificio empieza a traer problemas. Cuéntenos, ¿cuál es la función de ustedes en este consejo consultivo? Mira, los consejos consultivos de la comuna básicamente están formados por vecinos participativos, o sea, no somos parte de las autoridades ni de los empleados, y se arman comisiones de trabajo de los temas que a la gente le interesa. En el caso nuestro nos interesaba propiedad horizontal y formamos esta comisión. En la Comuna 14, el objetivo de la comisión es dar una charla abierta al público, gratuita, una vez por mes, que siempre es el tercer martes de cada mes a las 18 horas en la comuna. Uh-huh. Y en esa charla algunas las damos nosotros, otras tenemos invitados porque son temas que no manejamos, como la seguridad, como los matafuegos, como la higiene, las plagas, o por ejemplo vamos a tener una de mediación comunitaria, entonces ahí invitamos a especialistas. Y vamos tratando todos los temas que nos parecen de interés o que la gente nos pide y pueden hacer preguntas y asesorarse en forma general, claro. No un caso puntual de cada departamento. Ustedes están en la Comuna 14, pero cualquiera, digamos, que tenga algún interés puede, o que no pertenezca a la comuna, puede concurrir. En la Comuna 14 es abierta al público, a cualquiera, de cualquier comuna, de la provincia, de cualquier lado. Hay algunas otras comunas que no lo permiten. En esta sí es abierta. Uh-huh. Si quiere venir, viene. ¿Y está ubicada dónde? En la esquina de Coronel Díaz y Beruti. Bien. Bueno, dijimos que vos sos contadora y vos, Ronaldo, sos abogado. ¿Cuáles son las temáticas que, digamos, que abordan cada uno de ustedes? Mira, lo que solemos hacer en las charlas es a veces hablar sobre las asambleas, ordinarias o extraordinarias, sobre las mayorías que se necesitan para aprobar determinadas temáticas, sobre las obligaciones y responsabilidades del administrador, sobre el personal del edificio y después, como te decía Silvia, a veces traemos personas que son entendidos en otros temas, como ingenieros, arquitectos, que hablan sobre temáticas específicas como por ejemplo matafuegos, seguridad, higiene y demás. Uh-huh. ¿Y vos, Silvia, desde la parte contable? Y en general, las charlas que doy yo, siempre las doy con Ronnie. Nosotros hacemos equipo. Uh-huh. Porque nos parece interesante que él le da siempre un aspecto más legal y yo le doy un aspecto más práctico de números, porque yo hago auditorías de consorcio. Entonces tengo mucho caso concreto y caso práctico. Entonces le damos los dos aspectos. Y tratamos de darles tips prácticos. Por ejemplo, cuando hacemos la charla sobre expensas, les enseñamos a leer la expensa. Cómo mirarla. Sí, que es bastante compleja. Cómo mirarla de una manera práctica y qué pedirle al administrador de manera fácil para poder controlar rápidamente. Porque sentarse a mirar comprobantes no lo va a hacer nadie. Todos estamos ocupados. Entonces la gente trabajó todo el día, llega a su casa, no quiere mirar los comprobantes. Pero de repente, si vos le pedís 2 o 3 cosas que les explicamos... ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, uno de los problemas grandes de los consorcios son las deudas con AFIP. Porque el costo más alto en los consorcios suele ser el personal en relación de dependencia. Entonces, ponerse a mirar si pagó las cargas sociales en tiempo y forma y es tedioso. Pero si vos le pedís al administrador que te saque un listado que se llama de estado de cumplimiento en AFIP, es mirar una hoja. Uh-huh. Y ahí te sale si está presentado, si está pago, si no está pago, o si quedaron intereses pendientes, o si se presentó tarde y se deben multas. Entonces, con un vistazo ya sabes cómo está la situación en AFIP. Es mucho más fácil que estar mirando los comprobantes de cada mes. Claro, lógico. Entonces, sí. Ese tipo de tips les damos en las reuniones, ¿no? Y qué controlar, porque a veces el mismo dato en un lugar de la expensa dice una cosa y en otro lugar de la expensa dice otra, y la misma cosa no puede tener 2 números. Claro. ¿Entendés? Entonces,
les damos esas pautas de qué controlar, qué controles cruzados hacer, como para revisar de una manera más ágil. Obviamente que no es una auditoría, pero por lo menos saber. Claro, tener un conocimiento de lo que uno está pagando, claro, y si se paga en tiempo y forma. Claro, algo típico, que lo repetimos siempre, es que cuando vos mirás la expensa que tiene un estado financiero, que te dice, bueno, teníamos este saldo, cobramos todo esto, gastamos todo esto y quedó tal saldo, es muy común que los administradores ese saldo lo pongan negativo. Sí. O sea, tengo menos 100.000 y la plata no es negativa. ¿Cómo puede estar plata negativa? Claro. No existe. Claro. O sea, yo siempre doy el ejemplo. Si vos vas al supermercado con 10.000 pesos, no podés gastar 12.000. Y si gastaste 12.000 es porque seguramente usaste la tarjeta de crédito y lo que tenés es una deuda con la tarjeta de crédito. No tenés menos 2.000 pesos, porque no existe. Es un imposible. Entonces eso es una alerta para que la gente se dé cuenta que en realidad no tiene nada. Lo que tiene es un montón de deudas. Cuando la caja es negativa, tenés deudas. Son deudas, sí. Después veremos con quién. Claro. Pero son deudas. Entonces, ese tipo de cosas son alertas que les damos en las reuniones. Sí. Ahora, tema fundamental. Tenemos un consorcio y de repente tenemos problemas con el administrador. Cosa que se da en algunos edificios muy seguido. Tenemos que cambiar de administrador. ¿Cómo se hace para despedir al que estaba? ¿Cómo renuncia? ¿Cómo es? Claro, lo que podemos aclarar al principio es que desde el 2015, que se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, lo que se hizo fue, dentro de uno de los títulos del código, se estableció todos los derechos y obligaciones que existen en cuanto a la propiedad horizontal, ¿sí? Antes regía la ley 13512, que eran 13 o 14 artículos, y ahora es todo un título del Código Civil y Comercial. Y con respecto a al hecho de la remoción o el nombramiento de un nuevo administrador, lo que se establece es que vos necesitas una mayoría, ¿sí? Para designar al nuevo administrador, pero si vos no reunís esa mayoría, o el administrador, o no se convoca una asamblea para el nombramiento de un nuevo administrador, el código faculta a los propietarios, ¿sí? A través de un acta volante o una autoconvocatoria a designar un nuevo administrador que necesita de ciertos requisitos. Por ejemplo, las 2/3 partes de todos los propietarios. Pero no es un imposible, o sea, se puede. Y si no están presentes, porque mucha gente no va a las reuniones de consorcio ni tampoco delega en otros, ¿cómo se puede elegir? Ahí fue un cambio fundamental cuando, como dice Ronnie, se sancionó el código, porque ahí es clave lo que siempre repetimos, el artículo 2060, que establece, vos para tomar decisiones, en general tenés que tener la mayoría absoluta del consorcio, ¿no? Que es más del 50%, con un agravante desde que se sancionó el código. No solo tiene que ser en cantidad de porcentual, o sea, que las unidades que votan sumen más del 50%, sino que tiene que ver también más de 50 unidades, más del 50% en unidades. O sea, si fueran, no sé, 30 unidades, tenés que tener 16 votos y además que superen el 50%. Pero también ese artículo establece que si vos no tenés esas mayorías, los que están presentes lo que pueden hacer es una propuesta de decisión, no una decisión, una propuesta. Y el administrador se lo tiene que mandar a todos los ausentes, que tienen 15 días para contestar. Los ausentes pueden decir que están de acuerdo, suma a favor, específicamente que no están de acuerdo y se van sumando los votos en contra, o no contestar, con lo cual se asume que están de acuerdo. Y recién ahí se considera que se tiene la mayoría. Así que los que van esperan los 15 días y la mayoría tarde o temprano la tenés. Claro. Entonces no es un imposible sacar al administrador y la gente tiene que entender que no es vitalicio el administrador. A veces nos dicen hace 10 años, hace 15, hace 20 y no lo podemos sacar. No lo pueden sacar porque no van a la asamblea, pero... Claro, no es decir, bueno, hay que pagarle una indemnización. No, porque no es un empleado. Claro, es un servicio que están prestando. La relación es de mandato. Entonces, el mandato dura lo que dura el mandato, y por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que regula la actividad de los administradores, que es bueno que la gente la conozca, la 941, con sus modificaciones, donde establece que el mandato del administrador dura 1 año. Lo podés sacar antes, suponete, porque querés, sin explicación, vas a una asamblea y se va, pero todos los años le tenés que renovar. Entonces tiene que rendir cuentas y hay que renovarle. Y entonces, si no querés, no lo renovás. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno. Y seguimos hablando de esto que significa un grave problema, las reuniones del consorcio y llevar adelante este consorcio. Por eso estamos con Silvia Aller Atucha y Ronaldo Corec. Bueno, estábamos hablando justamente de la administración, cómo remover a una administración. Sabemos que no son vitalicios, o sea que se los puede remover fácilmente porque
no es un empleado al que hay que pagarle una indemnización si queremos sacarlo. Claro, ¿no? no es un empleado del consorcio. Bien. Con lo cual se va y se fue. Está bien. El contrato, así por así llamarlo, duraría 1 año y si no estamos conformes, ¿se lo puede remover en cualquier momento? En Capital, la ley de la Ciudad de Buenos Aires dice que el nombramiento dura 1 año, que se puede renovar las veces que uno quiera, pero uno lo puede sacar antes, digamos, rescindir el contrato antes sin invocar causa. Ajá. O sea, uno va a una asamblea y la gente le dice, no queremos más, bueno, se tiene que ir. Y para elegir una nueva administración, ¿cómo se hace? ¿Se ponen todos de acuerdo? Deberían ponerse todos de acuerdo, pero no es condición sine qua non. O sea, vos tenés distintas posibilidades. O el administrador saliente renuncia y convoca una asamblea, o los consorcistas desencantados con el administrador le piden a una renuncia, que convoque una asamblea por las buenas, la puede convocar, no la quiere convocar si tienen un consejo de propietarios. El consejo de propietarios, dentro de las facultades que tiene, es convocar una asamblea, y si no, también está la posibilidad, en caso de que el consejo no quiera o no exista, que el 5% de los propietarios se reúnan y convoquen una asamblea. Eso también lo pueden hacer. Y si no, como te había comentado antes, el consorcio se puede autoconvocar. ¿Sí? Esas son las posibilidades que tiene un consorcio para poder designar un nuevo administrador. ¿Sí? Hay edificios, donde sí o sí es necesario contratar a una administración, digamos, como empresa de administración de edificios. Hay otros que se administran ellos mismos. Esto, ante los cambios legales, ¿es posible que un propietario del edificio sea administrador del mismo o se necesitan determinados conocimientos? En la Ciudad de Buenos Aires se permite el administrador, digamos así, voluntario, siempre que sea un propietario del edificio nombrado en una asamblea y demás, pero también tiene que inscribirse en el registro público de administradores de la ciudad. Ajá. O sea, todo administrador tiene que estar inscrito en el registro. Para eso hay que hacer un curso, hay que sacar el certificado de antecedentes penales, de juicios universales, toda una serie de temas. Vos podés tener un propietario que administre, pero también tiene que estar inscrito. Y lo que tiene que saber es que le caben las responsabilidades, ¿no? O sea, tiene que hacer las cosas bien. Claro, tiene que cumplir con la norma. O sea, no es simplemente decir, yo administro, pero no miro nada. En general, los edificios que se autoadministran no tienen personal, porque ya cuando hay que empezar a liquidar sueldos y demás se complica. Es complicado. Y básicamente son PHs que a lo mejor tienen nada más que un seguro o tienen, algún gasto común de luz o algo por el estilo. No mucho más. Claro. Sí, que son más sencillos de llevar adelante. Sí. Vos nombraste consejo de propietarios. Sí. ¿Este consejo está formado por cierta cantidad, un número determinado tiene que haber o...? No, la ley no especifica un número determinado, pero lo conveniente es que sea un número impar para que la decisión pueda ser tomada, si no siempre estaría empatado. ¿Y es necesario sí o sí o puede prescindirse del mismo? No, el consorcio como figura jurídica, como persona jurídica, tiene 3 órganos. Uno de los órganos que no es obligatorio es el consejo de propietarios. Los otros 2 órganos son el administrador, que es obligatorio tenerlo y está permanente durante el mandato, y el otro es la asamblea, que vive, si se quiere, cuando se convoca. Si no, son los propietarios, pero son 3 órganos los que tiene y uno es el consejo. ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen presentar las propiedades horizontales? No me refiero a la cuestión edilicia, sino... No, yo creo que hoy en día, sobre todo, las expensas son un gasto significativo en un presupuesto familiar. Entonces, el tema que hace que la gente esté como más alterada es el tema de los gastos, y hay que pensar que las expensas son los gastos del consorcio que se dividen entre los propietarios. Entonces, cada vez que hay un propietario que no paga, el resto paga más. Claro. Por lo menos hasta que recuperen ese dinero. Entonces, cada vez hay más morosidad, con lo cual los que pagan más, entonces se van cayendo más propietarios. Entonces, ese es uno de los temas. Esa falta de dinero hace que se deje de cumplir con obligaciones. Entonces pasa que se cae una mampostería, o los edificios no están bien mantenidos, o hay filtraciones, hay rajaduras y todo eso, porque no hay dinero. Claro. Entonces, yo creo que uno de los puntos álgidos es ese, ¿no? Los fondos, los gastos, la falta de información de muchos administradores que no rinden cuentas, aunque están obligados, no es transparente la administración, y eso genera un montón de problemas. Ahora, vemos que hay muchos edificios donde no hay encargado. Se borró cada vez más.
Sí, la presencia del encargado. Esto favoreció, o sea, supongo que tiene que ver con una cuestión de costos. Sí. ¿Favoreció, digamos, a que no haya tantos morosos o la cuestión sigue igual? Yo creo que no. Bueno, es un gasto significativo y puede ser, pero en realidad, salvo que sea un PH, un edificio muy chico, algún tipo de figura de personal tenés que tener. Sí, generalmente es una empresa de limpieza contratada para hacer la limpieza, no sé, 3 veces en la semana. Exacto, en un consorcio chico. Los consorcios que toman esta decisión tienen un problema. ¿Quién atiende un service, por ejemplo, del ascensor? ¿Quién atiende si vienen a hacer un arreglo, no sé, en la terraza? Es complicado que no haya personal en el edificio, porque la empresa de limpieza no va a hacer eso. Entonces, yo conozco edificios chicos donde los propietarios, bueno, uno sube mientras hacen el arreglo, el otro atiende al del service del ascensor, pero eso no siempre es posible. Claro. Yo no lo haría, porque no estoy o porque estoy trabajando. Sí, por cuestiones laborales o lo que familiares, sea. qué sé yo. Entonces, no tener ningún tipo de empleado propio del consorcio no es tan simple en mi criterio. Porque no es solamente limpiar. Claro, es mantenerlo. Es mantener y atender a la gente. Es encargarse, como del dice el edificio. nombre, Claro. encargado del Y en un edificio grande es imposible que no haya un encargado. Cuando hay calderas, por ejemplo. Porque no es lo mismo un edificio sin servicios, que cada uno no sé, el termotanque o lo que sea, a un edificio donde hay calderas y demás, pues las calderas hay que prenderlas, hay que estar. Entonces no es tan simple. Sí ha bajado la cantidad de personal porque el que tenía 3 tiene 2, el que tenía 2 tiene 1, se van acortando esos gastos, pero absolutamente nadie tampoco, no es fácil. También están aquellos edificios donde tenían el encargado con vivienda y de repente contrataron a una persona tantas horas por día y esa vivienda se puede alquilar en beneficio del consorcio como para sacar fondos. Muchas veces las decisiones, como te decía Silvia, se terminan tomando en caliente y después se dan cuenta los propios vecinos de que al final el encargado cumplía ciertas funciones, claro, que la gente no tome en consideración. Los propietarios no están dispuestos a cumplir. Con respecto a si se puede alquilar, sí, nada impide que se alquile, lo que pasa que si se quiere alquilar bien, tienen que cumplir ciertos requisitos que no todos los edificios cumplen. Por ejemplo, el tema de la inscripción en AFIP y demás. Sí, además a veces la gente está mal asesorada. Porque dice, bueno, alquilo la portería y tomo un encargado sin vivienda de 8 horas y me sale más barato. Eso no es cierto. Primero porque un encargado con vivienda es más barato que un encargado sin vivienda. Con lo cual el básico del sueldo, automáticamente al sacarle la vivienda, sube. Claro. Si sube el básico, suben las cargas sociales, suben las obligaciones sindicales, sube el valor de las horas extras, sube el valor de las vacaciones y todo. Sube el valor del aguinaldo. Con lo cual hay que hacer ese primer cálculo. Realmente cuánto me va a aumentar el sueldo versus cuánto voy a tener de ingreso por el alquiler. Entonces a veces termina siendo nulo. Por otro lado, los edificios que siempre tuvieron el encargado en su casa, digamos, las instalaciones sanitarias que usa son las de su casa. Sí. Entonces, si vos tenés la casa alquilada, el encargado que viene de afuera, ¿dónde va el baño? Claro. No puede no tener baño, no le puedes decir vaya a la confitería de la esquina. Entonces tenés que adecuar el edificio y hacer una obra. Bueno, no es un tema menor. No, lógico. Hacer un baño, un vestidor, y se va sumando. Entonces, hay que hacer un verdadero análisis de costos cuando uno toma esa decisión de alquilar la portería, digamos, de las casas, porque no es tan lineal que van a ahorrar. Y después se terminan dando cuenta que el alquiler no los beneficia porque no es mucho dinero y que perdieron servicios en cuanto a que no hay una persona en el edificio si pasa algo de noche o fuera de horario, porque el que vive en el edificio también es como una guardia pasiva, digamos, si pasa algo en el edificio. Eso te quería preguntar. Los encargados tienen un horario de descanso. Sí. Si llegara a pasar algo durante ese momento, ¿el encargado tiene obligación de atenderlo? El que vive, sí. El que vive, sí. El que vive, sí. No puede decir, bueno, yo de tal hora a tal hora estoy durmiendo o me voy a hacer una changa a otro lado. Bueno, porque generalmente pasa. Muchas veces pasa. Puede pasar que en ese momento no esté, pero tiene que volver, tiene que colaborar. Por eso tiene la vivienda. Si no, bueno, cumplí las 4 horas y anda a tu casa. De hecho, por esas tareas se les pagaron unas extras, si las hacen. Ah, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa y seguimos.
Y seguimos hablando con Silvia y Ronaldo. Y estábamos hablando de las funciones del encargado. Por ejemplo, esto de hacerse cargo en sus horas de descanso si alguna emergencia surge, pero que se le va a pagar como hora extra. Sí. ¿Qué pasa porque realmente los sueldos de los encargados tienen un muy buen gremio, han subido mucho, con todas esas pequeñas cosas, digamos, que van ganando, como por ejemplo, el seleccionar la basura o el cuidado de las plantas? Si de repente alguna de esas funciones dejan de hacerse, ¿por qué no tenemos más plantas? Esa diferencia, ¿se le puede sacar del sueldo? No, todo es ganado. No, todo es ganado. Todo es ganado. Sí, son adicionales que se le pagaron en un momento dado y bueno, si el edificio decidió no tenerlas más, él te va a decir que no es culpa mía que ustedes no la tengan más. Mientras esté ese encargado al que le pagaban ese adicional, se le van a tener que seguir pagando. Ajá. Pese a que es una función que no esté cumpliendo. Sí, porque de hecho, vos hablabas recién de la selección de la basura. Él no selecciona nada. Son los propietarios los que tienen que poner las cosas en distintos. Y él lo único que tiene que hacer es encargarse de llevar eso a los distintos containers. Pero se van pagando. Antes se pagaba solamente el retiro de los residuos, que es un monto por unidad funcional, destinado a vivienda u oficina. Las cocheras no. Pero después se agregó la clasificación, que es un monto cada 25 unidades y después va aumentando. Pero ellos no clasifican nada, no hablan en la basura. No. Vos sacás verde y negra y ellos ponen de un lado verde y de un lado negra, pero no hacen más que eso y se le paga otro plus. Entonces son un montón de beneficios. Es una cuestión de beneficios que los que negocian las paritarias realmente no defienden al propietario. No defienden en nada, porque tengan que, si riegan una maceta, le tengo que pagar el plus jardín, pues hasta 10 metros cuadrados o una maceta. Entonces yo les digo, bueno, tomen un encargado nuevo, pongan maceta de plástico, saquen las macetas, pongan hojas secas, qué sé yo. Hay que empezar a abaratar costos. Y el otro tema que me parece importante decirlo es que los edificios están divididos en 4 categorías: primera, segunda, tercera y cuarta. La gente a veces asocia con lujo o barrio. No tiene nada que ver con eso. ¿Y en qué las 4 categorías es en función a la cantidad de servicios centrales que tiene el edificio, y eso está establecido así en el convenio colectivo y dice cuáles son los servicios centrales. El artículo 6 del convenio. Entonces, un edificio que no tiene ningún servicio central es de 4ª categoría. Puede ser de Puerto Madero y de puro lujo, pero cada uno tiene su caldera, no tiene ningún servicio central. Cuarta, tercera tiene 1, segunda tiene 2 y primera tiene 3 o más, ¿no? Por ejemplo, la piscina, el solarium, el Zoom, todo eso son servicios comunes. Aumenta mucho el básico de una categoría a la otra. Claro. Y hay un montón de encargados en la ciudad que están mal caracterizados. Sí, están, por ejemplo, en la categoría segunda cuando tendrían que ser en la cuarta. No se puede cambiar tampoco porque es un derecho adquirido. Pero si uno toma un empleado nuevo, sí lo puede tomar bien. Y a veces los administradores, como vienen pagando de segunda, siguen pagando de segunda al nuevo. Y eso es un error, porque hay mucha diferencia de dinero. Claro, entonces también hay que estar atento a cómo es mi edificio, si estoy pagando correctamente o no, y empezar a evitar todo ese tipo de adicionales que a la larga son muchísimos. Es muchísimo. Es muchísimo lo que suma. Una pregunta práctica que siempre me hice. Antes en los edificios tenían uno tiraba la basura al incinerador. Bien, ahí no me salía la palabra. Los cuartos de incineradores quedaron abajo. Yo supongo que había grandes tachos donde recibían la basura. ¿No se puede tirar la basura por esos conductos? No. O sea, y eso ya evitar que... No. ¿Por qué? Porque, no tiene sentido de que el encargado vaya buscando la basura si uno puede llegar, tirarla por ahí y que quede directamente al tacho. Vos imagínate lo que sería la gente tirando. No pondría bolsa, la envolvería, porque antes caía y lo quemaban. Claro. Bueno, ahora tirarían cualquier cosa y la bolsa que viene de 30 pisos cayendo se rompe. Sería una mugre abajo. Es difícil. Claro, porque estás vos a lo mejor que ponés una bolsa, pero después tenés el que agarra la bolsa del súper que está rota y tira, y qué sé yo, sería un... por una cuestión de higiene, entonces. Yo creo que es una cuestión de higiene y que sería un lío. Claro. Y en general están anulados en muchos edificios. Sí, en muchos están anulados, pero en otros ha quedado y yo decía, bueno, hubiera sido mucho más práctico para que no anden, digamos. Claro, lo que pasa es que la disposición gubernamental establece que tenés que tener los cestos en determinados lugares, no pueden estar impidiendo el paso en escaleras y demás. Si hay escalera porque no hay un habitáculo para dejarlo, tiene que estar en un rincón. Sí, hay...
Hay edificios donde, por ejemplo, no existen luces de emergencia. No existen tachos. La gente va y deja la bolsita en el cuartito. ¿Qué se puede hacer? O sea, desde el propietario hacia el consorcio, hacia la administración. Pedirlo como primer camino. Todo lo que se haga tiene que estar registrado, es decir, no de palabra, hay que tratar de hacerlo por escrito. Siempre cabe la posibilidad de denunciar al administrador que incumple las normas y va a tener una sanción administrativa, porque todo lo que está establecido como obligaciones, si no las cumple, puede tener una sanción. Uh-huh. Ahora también hay que ver si la gente tiene ganas de encarar todo eso. A veces no es culpa del administrador, sino que la gente no quiere poner el dinero para comprar los tachos. Entonces el administrador dice, bueno, todo muy lindo, tengo que comprar, no sé, 30 tachos que valen tanto, qué sé yo. Y la gente dice, no quiero. Entonces también es a veces es ponerse de acuerdo dentro del consorcio. Y los edificios que no tienen rampa, porque bueno, de discapacitados, tienen edificios, digamos, de años. Sí. ¿Tienen obligación de hacerla? Sí. Es por ley que tiene que existir la rampa en todos los edificios. Sí, además está aclarado que hacer la rampa en un edificio es un gasto común ordinario. O sea, lo pagan todos. Nadie puede alegar, yo no la necesito, que la pague el del cuarto A que la necesita. No, es un gasto común ordinario. Uh-huh. Lo pagan todos. Bien. No hay chance, es un gasto del consorcio. Y eso si el edificio importante. No lo tiene, ¿el gobierno de la ciudad puede multarlo, puede exigirle la construcción de la rampa? Yo no sé si hay una ordenanza en este momento, pero probablemente sí. Sí, de hecho muchos edificios no tienen por ahí espacio para hacerlo y lo que hacen son como rampas que se desarman. Claro, sí. Después, pero... Uh-huh. Sí, incluso en algunas verás que está esa silla que sube. Sí. Que está puesta contra el borde y la bajan cuando alguien tiene que subir. Sí, nosotros acá en el edificio, estamos en el edificio de fabricaciones militares, Cabildo 65, tenemos escalinata a la calle y de costado está esta posibilidad, digamos, como de una plataforma que eleva las Yo creo que sillas. Es fundamental entender, creo que eso ha ido cambiando con los años, que todo tiene que ser apto para todos. O sea, Lógico. No se puede discriminar y que una persona, porque tenga que usar una silla de ruedas o un bastón, puede ingresar a un lugar. Creo que no entra en la cabeza de nadie hoy por hoy. Y si no, bueno, el administrador es un gasto ordinario, no le tiene que pedir permiso a nadie, lo tiene que hacer y lo tiene que pagar. Claro, lógico. Y hay que hacerlo porque la gente tiene que, no solamente ¿Seguro? El discapacitado, gente que viene con cochecitos de bebés, qué sé yo, no puede subir 10 pisos. Un chango, claro. Uno va a hacer las compras con el chango y no puede subir. El edificio tiene que ser accesible para todos y eso me parece importante respetarlo. Hablaste de expensas ordinarias y bueno, por lógico debe haber extraordinarias. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las expensas ordinarias son las comunes, normales y habituales que se dan en el devenir de todos los meses, y las extraordinarias solamente se determinan en una asamblea. Uh-huh. No hay otra forma de determinarlo, pero muchas veces la gente confunde lo que es un gasto extraordinario con una expensa extraordinaria. Eso. Porque el hecho de que te corten el gas, por ejemplo, que es bastante habitual ahora, sí. y que el administrador tenga que juntar determinada suma de dinero, no lo convierta a eso en un gasto extraordinario. Es un gasto ordinario, porque el edificio siempre tuvo gas, y que de hecho los montos sean millonarios, puede ser extraordinario por el monto, pero no sé si se entiende, no es esencial para el funcionamiento. Claro, es algo ordinario. Y el problema en general de ordinario y extraordinario surge más que nada por los alquileres. Eso te iba a preguntar, ¿quién paga qué? Porque en general el inquilino paga lo común ordinario. Básicamente casi todo es común y ordinario en un edificio, porque todo es mantenimiento. Para que sea extraordinario tiene que ser, por ejemplo, voy a hacer una piscina que no hubo, eso es extraordinario. Pero si yo tengo que adecuar, como dice él, el gas, no es un gasto extraordinario. Hay gas y no funciona, hay que ponerlo en condiciones. Lo que pasa que el problema de qué paga y no paga el inquilino es una relación particular entre el inquilino y el dueño. Y más que nada ahora, se supone que uno puede regular el alquiler como quiere, es una cuestión de fijarlo entre el propietario. Porque el inquilino dice, yo no voy a pagar una obra que te va a durar los próximos 50 años cuando me quedan 2 meses de alquiler. Es razonable. Entonces creo que ahí es una relación de razonabilidad entre el propietario y inquilino. Para el propietario, que se lo pongan en la columna O B, le da lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa que el extraordinario específicamente tiene que estar aprobado en una asamblea. A mí me ha pasado, teniendo un departamento alquilado, que por ejemplo hubo que arreglar el ascensor. Y el inquilino me dijo, yo no me voy a hacer cargo de esto. Por lógica, usaba el ascensor no andaba.
Y llegó a amenazarme con hacerme juicio si yo no pagaba eso de como propietario. Conste que en su contrato él tenía que pagar expensas. Sí, claro. ¿Sí? Tanto ordinarias como extraordinarias. Extraordinarias me refiero a esto, no a algo que aumente, digamos, el valor de la propiedad. ¿Existía esto? Porque estoy hablando de la ley anterior, o sea, hasta antes del 10 de diciembre, ¿no? En realidad, siempre los contratos decían que el inquilino paga expensas comunes ordinarias. Uh-huh. La duda es qué es lo extraordinario. Pero un arreglo de ascensor, por ejemplo. Es un arreglo ordinario. Es ordinario. Si Tiene vos que decís funcionar. que cambiás el habitáculo del ascensor, lo cambiaste completamente, tenés una máquina completamente nueva, y ahí sería dudoso, pero entiendo claro. que por ahí eso sí, porque te va a terminar quedando, pero arreglar el ascensor y acondicionarlo, no. No. No quita que a veces cuando son gastos muy importantes, si uno tiene un buen inquilino, uno acepte Lógico. como un beneficio para el inquilino, porque le interesa que el inquilino es buen pagador, se quede, le cuida el departamento. Bueno, llegue a un acuerdo, pero esos son acuerdos privados en definitiva. Y tampoco es un problema del administrador. El administrador liquida y liquida. Claro, sí, el problema es con entre inquilino y propietario. Claro. Ahora, ¿qué pasa con estos edificios donde hay tantos alquileres temporarios? ¿Hay más complicaciones que las habituales? Y yo te diría que sí. Uh-huh. Una de las grandes quejas es el tema de la seguridad. Porque entra y sale gente permanentemente. Y aparte, la entrega de la llave... Claro. Digamos que esa llave no se cambia después, o sea, viene claro. otra persona y sí. después los robos que dicen, bueno, hubo un inquilino, se fue. Y también el abuso de los que alquilan, porque muchos pretenden que sea el encargado, el que le recibe la llave al que se va, le entrega la llave al que viene, no es función del Por eso encargado. están tantos candaditos que uno ve. Yo hace poco me llamó la atención, se ve que el edificio no tenía una reja donde dejar ese candado que tiene la llave, lo dejaron en un semáforo. Bueno. Claro, porque alquilar así temporal también implica un trabajo para el que alquila. Sí, lógico. Bueno, entonces muchas veces la queja de los vecinos es, bueno, pero vos no le podés decir al encargado que lo espere, al que viene. Claro, al menos que le pague como si fuera un... Fuera del horario. Fuera del horario. Porque claro, porque si no está cumpliendo su horario de trabajo como encargado. Estar recibiendo, acompañándolo, subiéndole las valijas, abriéndole la puerta y mostrándole las instalaciones del departamento. No le corresponde. Es usar al encargado del edificio para un trabajo particular. Uh-huh. Si llega a las 3 de la mañana el inquilino y el otro se levanta, bueno, es un problema de él. Claro. Hacemos una pequeña pausa. Y seguimos hablando de la propiedad horizontal, de los alquileres temporarios, y así como hay una reglamentación interna de cada edificio, elaborada por los mismos propietarios, creo que es, ¿no? No, ¿no? Eso lo hace la constructora y el escribano, claro. Que es el reglamento de copropiedad al que vos adherís cuando comprás. Ya bien. Está hecho. Bueno, hay algunos edificios que permiten apto profesional, ¿sí? Eso también lo determina ese reglamento. Sí. Bien. Y cuando hablamos de estos alquileres temporarios, ¿eso también tiene que estar habilitado en el reglamento? Claro, muchas veces los edificios antiguos decían que son apto vivienda. Vivienda es una cosa y alquilar es otra cosa, especialmente cuando vos lo alquilás de forma temporaria y obtenés un beneficio económico como si fuera un hotel. Claro. Lo que pasa es que la jurisprudencia tampoco es tan... ¿Cómo te puedo meticulosa. decir? No sé si meticulosa, pero no es conteste en que haya una línea doctrinaria que establezca que todos están prohibidos o todos están habilitados. Hay distintos jueces, algunos opinan que si no está prohibido, está permitido, y otros, en determinados casos, cuando dicen específicamente que solamente se están destinados a vivienda, no los permiten. Uh-huh. Pero bueno, de ahí a que todo se judicialice, por ahí no hay tantos casos judicializados, pero es un tema complicado. Por ahí los reglamentos nuevos sí lo establecen. Claro, porque es una actividad nueva, digamos. Permitirlo. Uh-huh. Y los consorcistas pueden negarse por ahí en una asamblea a decir, bueno, no queremos que este edificio tenga alquileres temporarios. Pero para impedir, si no dice nada el reglamento, impedírselo al que lo quiere alquilar,
es muy difícil. Tendrías que tener a todo el mundo a tu favor. O sea, tendrían que ponerse todos de acuerdo. Sí, como poder hacerlo, podrían hacerlo, hacer. pero seguramente se va a terminar judicializando, porque la persona que es propietaria de ese departamento, que lo quiere alquilar porque tiene un interés económico en hacerlo, iba a terminar yendo a la justicia, y después por ahí el consorcio lo termina perdiendo o no. Claro. Pero hay que ver si el consorcio está dispuesto a ir a un juicio con un propietario, o si el propietario está dispuesto a terminar yendo a un juicio con el consorcio, pero sí, es un tema judicial. Sí, a mí me comentaron un caso de un edificio que era apto vivienda y esta persona alquilaba temporario. Y perdió el que alquilaba temporario porque no solo alquilaba temporario, sino que ofrecía tours, paseos y demás, con lo cual lo convertía en una actividad comercial. Claro. Y el edificio no era apto comercial. Entonces el problema no era por el alquiler, sino era por todo el resto de las cosas que promocionaba abiertamente que daba, aparte de el alojamiento. Pero si no, también es muy difícil que el consorcio se quiera meter en un juicio, no. Sí, no creo. No Aparte creo. son complicados los juicios en los consorcios, por ejemplo, de aquellos que no pagan expensas. ¿Cómo se hace si hay un propietario que debe muchas expensas? ¿Cuándo comenzar un juicio? Generalmente, o sea, comenzar un juicio no enseguida, pero lo que generalmente los reglamentos establecen es que después del tercer mes de mora, el administrador, por las buenas maneras, se contacte con el deudor y si no, le mande una carta documento. Después, para iniciar el juicio, lo aconsejable es no esperar mucho tiempo, porque el código establece ahora que la prescripción es a los 2 años. O sea, si vos no reclamaste las deudas de los últimos 2 años, pasados los 2 años, empezaste a perder un mes por cada demora. Entonces, sí, es un tema, pero bueno, no son irrecuperables, porque como decíamos antes, siempre un obligado hay, que es el propietario. Entonces, ¿y quién lleva adelante el juicio? ¿El consorcio, la administración? ¿Qué pasa si se cambia de administración? El juicio es del consorcio, pero el que es el representante legal es el administrador. Sí, ¿y si cambiamos de administrador? El nuevo, o sea, el nuevo. Siempre, no importa. Es una persona jurídica que no muere nunca, digamos que siempre está. Es como el presidente de una sociedad, representante, porque es el que siempre representa. Claro. El representante legal en una sociedad es el presidente. Es la figura y no la persona física. Claro, porque alguien digamos. tiene que firmar por todos. Claro, en un juicio, por ejemplo, cambiarán los poderes, pero siempre el consorcio va a estar representado por el administrador. Bien. Ahí, ¿cuánto tiempo dura? Sí, decí lo que querías. No, ahí iba a decir que me parece interesante que la gente elija a su abogado. Claro. Eso es algo que yo siempre digo. Un abogado de confianza de los propietarios, que sepa que va a defender los intereses de los propietarios. No el abogado del administrador de turno, que no sé cuánto me va a defender y que va a cobrar cuanto más dinero vaya. Porque eso también pasa, que son juicios que después son eternos y eso te iba a decir. No se ¿Cuánto dura generalmente un juicio? No deberían durar mucho, porque son juicios ejecutivos. Eso quiere decir que yo presento un título y el deudor lo único que puede decir es si pagó o no pagó, o decir que la deuda no es mía o que se la transfería a otro, pero muchas alternativas no tiene, no se abre un expediente a prueba. Entonces él dice, no pagué, listo, muy bien, entonces se le manda un mandamiento de tránsito y remate y ya está. Ya está, no quiere decir que se lo ejecuten enseguida, pero no son juicios que demoren años y años y años. Si demoran mucho, es más por un tema de dejadez del actor, o sea, del consorcio, del administrador, no necesariamente del administrador solamente, pero o del abogado, de lo que sea, pero no del demandado. El demandado muchos artilugios para alargar el juicio no tiene. Y si, por ejemplo, el demandado continúa viviendo en la propiedad y sigue sin pagar, esa deuda, por lógica, va increyendo. Pero si el juicio, por un motivo o por otro, sigue con el tiempo, su deuda también va, lo que decías vos, por un lado chica, o sea... No, pero si está intimado, no. Si ya está en juicio y demás, los meses se siguen acumulando. Se siguen acumulando y no se restan. No. Lo que se hace generalmente, suponete, vos debes 1 año. Entonces la ejecución es por 1 año. Él sigue debiendo, entonces el abogado le va a pedir al administrador que le actualice la deuda con los nuevos periodos impagos, entonces se vuelve a presentar en el juzgado y se le vuelve a mandar al deudor otro mandamiento con la ampliación del monto del embargo. O sea, todo es un embargo, a la larga lo van a ejecutar. Y esto que vos decías de pasados los 2 años. Eso es cuando no haces nada. Cuando no haces nada. Una vez que vos iniciaste, ya cortaste la prescripción, porque ya estás actuando. Perfecto. Pero si no, antes eran 5 años la prescripción, ahora son 2, entonces hay que
hay que iniciarlo para no empezar a perder meses. Claro, claro. Porque ya después no se recupera es una más pérdida ese grande dinero. porque lo que vos decías antes, lo que no paga el deudor lo paga el resto del el consorcio. Bueno. Sí. Y hablando de seguridad también tenemos la seguridad de los edificios. Tan como una hora, algunos tenían seguridad de empresas con personas físicas y ahora con tótems. Sí. Hay variantes, hay cosas que digamos que mejoran el servicio de una en detrimento de la otra, o es lo mismo, trae problemas para el consorcio. Yo creo que es un problema económico que se ha dejado por ahí la presencialidad por el tótem porque es más económico. Son diferentes servicios, ¿no? Ajá. Porque no es lo mismo el vigilador presente que de repente Pero no te abre crea, la por ejemplo, con puerta. el vigilador presente cierto, digamos, una relación más directa o una responsabilidad mayor al tener una persona en el edificio. Por ejemplo, tiene un accidente, ¿se hace cargo la empresa que lo lleva o el consorcio tiene también, es solidario con...? No, el responsable es la empresa, mientras tenga las cosas en orden. Sí. El tema es relativo, está el que te dice, bueno, pero yo entro a mi casa a las 2 de la mañana y está siempre dormido el vigilador. Claro. Eso también pasa. Sí. En cambio, el del tótem está despierto. No sé, es una cuestión de gustos. Lo que sí hay que tener en cuenta que tener empresa de vigilancia tiene implicancias de obligaciones impositivas para el consorcio, Ajá. que eso en general los administradores, muchos lo omiten. El consorcio está obligado a realizarle retenciones sobre la factura y pagarlas directamente a la FIP, por ganancias, por IVA y por cargas sociales. El incumplimiento puede llevar a multas de hasta el monto de lo no retenido, y eso es un riesgo para el consorcio. Claro. Entonces, tener Tanto una empresa de como vigilancia, otra, sí. o sea, tanto Sí, el tótem sí. como... Sí, porque la normativa es sobre empresa de vigilancia. Sí, no importa la claro. forma. Y por el otro lado, también hay que tener cuidado de que pedir la documentación a la empresa de vigilancia de que está pagando las cargas sociales. Porque Claro. si el señor se da por despedido y demás, va a intimar al consorcio también, porque es donde trabajaba. Y es más probable que sea solvente el consorcio que la empresa de vigilancia. Entonces, no es un tema menor saber que la empresa responde por las obligaciones, que tengan los seguros al día. Pues si tiene un accidente, la RT no lo va a cubrir. A eso me refería. Claro. Porque a veces el señor de vigilancia le dice a la señora, le llevo la bolsa, supongamos, si tiene un problema después de cintura. ¿Quién se hace cargo de eso? Y si es un tema laboral, la RT, pero... Claro, en principio La RT, pero- el obligado principal es la compañía de seguridad. Sí, pero la si compañía es de seguridad, una claro, función que no está dentro de su, digamos, si realizó una actividad que no está dentro de sus funciones. Y ahí es un tema. Y es un tema porque seguramente la compañía de seguridad va a decir que no tiene por qué hacerse cargo de esto porque no estaba dentro de su... De su actividad. De sus obligaciones. Y entonces ahí le puede hacer juicio al Al consorcio. Podría, sí. Sí, Bien. podría. Como poder siempre le va a poder hacer juicio. Sí, 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 Siempre. sí. Más- No, son cosas que hay Pero que sí. pensar porque de repente vienen gastos que no estaban No, claro. pensados. Sí, y en principio también de estar seguros de que por lo menos lo que es propio esté pago, porque si no está paga la RT y el señor Claro. tiene un accidente propio laboral porque, no sé, le pasó algo, tampoco lo van a cubrir, entonces va a ser un problemón. Y eso es porque el consorcio no está vigilando que esa empresa de seguridad cumpla con sus obligaciones, ¿no? Los seguros, todo eso tiene que estar al día. Un último tema porque se nos acaba el tiempo. En el caso, por ejemplo, de fallecimiento del encargado con familia, la familia puede, digamos, heredar la portería. La portería puede quedarse, tiene que irse cuando. No hereda la portería, o sea, Ujú. son puestos hereditarios, tiene un plazo de 30 días para proceder al desalojo y al encargado se le paga la mitad de una indemnización normal, que es la del 245, que sería de un mes de sueldo por cada año trabajado más los 3 preavisos, a él le va a corresponder la mitad de esa indemnización. Ajá. A los causavientes, perdón. Sí, a las sí, sí, personas sí. hereditarias Sí, sí, heredan. sí, sí. Eso es algo que mucha gente no sabe, que si se muere un empleado tenés que pagar trabajando igual. para el consorcio, le corresponde la indemnización por fallecimiento a los que tienen derecho sucesorio. Aunque de sea esa por causas persona. naturales, o sea, Sí, sí, por sí. enfermedad. Vos tenés un empleado en tu casa que lamentablemente tiene una enfermedad y se muere, los herederos tienen el derecho a cobrar esa indemnización que está cubierta por seguros, hay que tener en cuenta eso. Ujú. Cuando se pagan las obligaciones del sindicato está previsto que ahí se está pagando un seguro que tiene que reintegrar ese monto al consorcio si las cosas están bien hechas. Ah, Y bien. además hay muchos consorcios que toman una póliza privada que cubre ese riesgo. Está bien.
Está bien. Entonces eso es algo que no tiene que salir de golpe, sino es algo que ya se ha ido pagando con el... Sale de golpe. Claro. Sale de golpe, pero tiene que pagar el consorcio. Claro. Tiene que pagar 5 millones de pesos del consorcio, no puede decir no tengo plata, lo tiene que pagar. Sí. Después ellos les reintegrará el seguro, los 5 millones o lo que sea. Sí, sí. Pero lo tiene que pagar el consorcio. El seguro reintegra al consorcio. Y la familia tiene que dejar la propiedad En 30 días. en 30 días. Sí. Bien. Bueno, les agradezco, me parece que ha sido un programa realmente de servicios. Repito, ustedes están entonces en la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 14, que está cito en... Coronel Díaz y Beruti. Y podemos dar cómo se comunican con nosotros. Sí, por favor. Bueno, tenemos a través de correo electrónico, que es comisión prophorizontalcomuna14@gmail.com, sino por Instagram, consorcioscomuna14, y por último a través de Facebook, Comisión Propiedad Horizontal Comuna 14 Palermo. Bien, y dejemos aclarado que ustedes no son personal de la comuna, son vecinos que gentilmente ofrecen su tiempo y sus conocimientos en beneficio de los demás. Y también aprendemos. Y aprendemos. Me imagino, con tantos problemas todos los días debe ser un aprendizaje. Todos los días. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, y espero que la gente se comunique y que no haya tantos problemas. Gracias por a vos, invitarnos. Al contrario, Muchísimas gracias a Hasta luego. ustedes.